tenemos que ser capaces de reconocer eso justamente. Por eso en la hemotequia de Ferguson nos dice, ¿acaso tiene mucha patología pulmonar? Para que veamos, y nos vamos a dedicar a qué parte. Un poco abdomen, ¿no? ¿Acaso? Porque cuando hay derrame se obstruye esta parte, ¿no? Se obstruye esta parte. Y en mucha, que es mediastino, veremos este mediastino que normalmente debe ocupar máximo el 25% del ancho del tórax. En este mediastino vive la tráquea, el mediastino, los grandes vasos, el corazón, etc. ¿Cierto? El Felson divide el mediastino en la placa lateral de una manera y el de Herring divide de otra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos espacios mediastinales no son compartimentos reales. ¿De acuerdo? Son compartimentos que están separados para estudio. Pero no están separados realmente por una fascia o por una estructura anatómica, como son las pleuras, por ejemplo. ¿Okay? En general, en la placa lateral, la patología del mediastino anterior, ¿qué va a hacer? Va a tapar el espacio claro retroesternal y se va a ubicar ahí. La patología del mediastino medio, en general, se va a ubicar generalmente sobre los cilios, porque básicamente, ¿quién crece en el mediastino medio? Principalmente ganglios que están sobre los cilios principalmente. Y el mediastino posterior, la patología del mediastino posterior tapa la columna porque generalmente la patología depende de qué? De estos huecos que se llaman foraminas. De ahí salen tumores, que básicamente son tumores neurales. ¿De acuerdo? Entonces, es en la placa lateral donde nos vamos a dar cuenta más o menos de qué mediastino es el problema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es muy importante este signo radiológico para darnos cuenta cuándo la patología es de mediastino y cuándo es de pulmón. Puede haber una masa que esté pegada hacia el corazón y tenemos que analizar los ángulos entre la masa y el borde del mediastino. Si ese ángulo es agudo, ¿qué significa agudo? Menos de 90, pensamos que la masa es de pulmón. ¿De acuerdo? En cambio, si el ángulo entre la masa y ese mediastino es obtuso, o sea, más de 90, pensamos que la masa es de mediastino. Y característicamente, las masas de mediastino van a tener bordes bien definidos. ¿Por qué bien definidos? Porque van a estar delimitados por la pleura. Okay. Si mi cuerpo fuera el mediastino, y me saco la pleura y me crece una masa, obviamente, ¿qué va a hacer? Va a empujar. Pero tiene borde definido porque es la pleura. ¿Ya? Y eso se repite en la vida real. Por eso que en medicina lo que nos hace es entender bien las cosas, ¿no? De tal manera que uno no tiene que memorizar como una poesía, sino queda fijo para siempre en tu cabeza. Y ese signo, al igual que en la pared torácica, se llama signo de la mujer embarazada. Cabeza, barriga de embarazada y pies de embarazada. ¿Ya? Sirve para ver patología de mediastino y para ver patología de pánico. Bien. Jean-Paul Dimango. ¿Qué ve? ¿Qué placa es esta? ¿Qué tipo de estudio es este? Una placa de tórax en posterior anterior. ¿Qué tenemos en mucha? ¿Qué se ve mucha? El mediastino, ¿no? ¿Cómo está el mediastino?
sola palabra. Ensanchado. Ensanchado. Exactamente. Gordo. Gordo. ¿Ya? Estamos repitiendo que uno tiene que ser como un niño para leer placas. Cuando uno regresa a su placa normal y ve el mediastino, hemos dicho que este mediastino debe medir solamente máximo el 25% de todo este espacio. ¿De acuerdo? Es lo único que va a estar en mi cabeza. Cuando apenas veo la placa, ¿yo qué veo? Yo veo una placa que les he mostrado. Este está gordo. Este está muy gordo. ¿Ya? Está muy gordo y obviamente hay algo que está creciendo hacia el lado izquierdo que está borrando el corazón, está borrando el corazón, está borrando el botón órtico y los ángulos como son ópticos. Entonces algo está creciendo ahí. Yo necesito la placa lateral para saber en qué mediastino está. Yo ya sé que es el mediastino, pero no sé qué mediastino. Claro que hay un signo indirecto que es el movimiento de la tráquea. La tráquea en general se considera que está en el mediastino anterior. Se considera que las patologías del mediastino anterior mueven la tráquea. ¿Ya? En el otro caso, en cambio, también el mediastino está ancho. También está ancho. Pero es un ensanchamiento difuso. Todo está ancho. ¿Qué podría ser esto? Una infección. Que se ha metido a todo el mediastino, lo infiltra y por eso se engorda, se ensancha. En cambio, en este caso, ¿qué voy a pensar? Que hay una masa que está creciendo ahí. Sí o sí, cuando hay patología en el mediastino, el siguiente paso es hacer tomografía. ¿Ya? Solamente con la placa voy a saber que el mediastino está en problemas, pero no voy a saber qué más o menos hay en ese mediastino. Sí o sí necesito una tomografía de tórax, sin y con contraste endovenoso, porque la única manera de ver los pasos del mediastino es pintarlos con contraste. ¿De acuerdo? Mayeli Palma. ¿Qué veo? ¿Qué estructura anatómica es esto? ¿Qué es esto? ¿Por la parte de abajo o...? Todo. ¿Qué Aquí estudias? es una radiografía de tórax posterior. ¿Qué hay en mucha? Como hallazgo radiológico característico. La tráquea está desviada. Perfecto. Uno tiene que ver, en mediastino tiene que ver la tráquea, los cilios y el corazón principalmente. Si la tráquea está movida hacia el lado derecho, ¿qué lo puede estar moviendo? Una masa. Una masa. Una masa que debe estar en el mediastino anterior. ¿Y cuáles son las 5 masas que pueden crecer en el mediastino anterior? 1. Timoma. 2. Teratoma. 3. Aorta. Aorta ascendente. 4. Linfoma. Periodo linfoma. Y 5. Masa tiroidea. Óseos sumergidos, una masa tiroidea, un tumor tiroideo. Pero obviamente la placa yo no sé cuál será. Necesito sí o sí tener mi tomografía. ¿Ya? Pero si veo esta placa no va a pasar como normal, no. Normal, pues una vez pasaba por una telectasia, no, también se mueve por una masa. Si está movido, por algo es. Claro, si hubiera una telectasia acá, yo sabría que la tráquea está jalada por eso, pero acá veo algo raro también. ¿Ya? En cambio, en este caso, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la tráquea? Está ahorcada acá. Está como un reloj de arena, ¿no? Está ahorcada. Algo está creciendo a todo alrededor. ¿Ya? Es igual, puede ser ganglios, puede ser inflamación, puede ser muchas cosas. Aunque yo diga que el mediastino está ancho, he hecho mi trabajo. ¿Ya? Esto está gordo, muy gordo. Y necesito sí o sí tomografía. ¿De acuerdo? Está gordo siempre y cuando me haya fijado que la placa esté bien
inspirada, ¿no? Si el paciente no respira bien, siempre está gordo. ¿Ok? Milagros Pintado Ponce. Presencia, doctor. ¿Qué hay en la placa lateral? Una masa de mediastino anterior. En la placa lateral nada más. Ah, ¿En qué espacio de en la placa lateral hay 5 espacios? El espacio claro externo, la fisura, los cilios, las pleuras y el espacio claro retrocardíaco. en la espacio final. En el espacio claro retrocardíaco. Perfecto. Hay una masa convencida de agua de contornos definidos. ¿Ok? Que más o menos hace silueta con el corazón. Es todo esto. Entonces, sí o sí me voy a tomografía, y en tomografía yo sé que el espacio retroesternal puede ser ocupado por masas del mediastino, que en este caso está en íntima relación con quién, con la aorta ascendente. Eso ahora lo hemos preguntado, y ahí están las 5 posibilidades diagnósticas de lo que puede ser. Claro, entre ellas hay ciertas diferencias. Clínicamente los timomas, ¿por qué se caracterizan? Los pacientes que tienen, se les cae el párpado. ¿Sí? Se les cae el párpado. Párpado caído. Eso que se llama miastenia gravis. En el IEN he visto un montón de esos párpados así, párpado cerrado. ¿Ya? ¿Por qué se caracterizan los tumores de tiroides? Porque tú los sigues y bajan desde el cuello hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué se caracterizan los teratomas? Los teratomas provienen de los... Tienen todo tipo de tejidos, ¿no? Tienen calcio, tienen grasa, tienen cartílago, tienen de todo. Los rellenos que buscamos, grasa y calcio. Porque tomográficamente podemos ver eso. Patología de la aorta obviamente se va a pintar. Finalmente va a ser un aneurisma aórtico, eso es totalmente diferente, ¿no? Y los linfomas son ganglios. Pero los ganglios generalmente crecen tanto arriba, o sea, en el anterior, como acá. Crecen por toda lado. ¿Ya? O sea, los radiólogos más o menos que podemos inclinar la balanza, no con 100% de seguridad, pero sí le podemos achuntar bastante a más o menos, qué es el problema. ¿Ok? La clínica es diferente también, ¿no? De cada una de esas cosas. Pero no tanto. No tanto. Con datos clínicos, no pensemos en un diagnóstico, ¿ya? Los datos clínicos nos orientan a lo mucho a saber que la patología es torácica o algo así, o nada más. A veces ni siquiera de dónde, ¿ah? Hay pacientes que vienen con 20 días de fiebre. Ustedes van a estudiar seguramente en el siguiente ciclo, ¿no? El FUT. Fiebre de origen desconocido. Y estudiarán las 10 causas principales. Una de ellas son este paciente, por ejemplo, tiene un FUT. Yuseli Quisqueveiro. ¿Qué ve? ¿Qué es eso? ¿Qué hallazgos hay en mucha? Ensanchado, pero de bordes lobulados. De bordes lobulados. ¿No es cierto? Bordes lobulados. Ensanchado, pero de bordes lobulados. Le hemos pedido una tomografía. Le hemos pedido una tomografía a este paciente inmediatamente. Le un ancho, piego, listo. ¿Esto qué es? Vena cava superior. Repeat, please. Vena cava superior. 20 segundos para pensar. No ser colgada una aorta. Aorta ascendente. Perfecto. Aorta ascendente. La que está a su lado es la vena cava superior. Esta es la cava superior. Es la aorta descendente. Bien. ¿Qué será todo esto? Que es la letra N. Todos estos. Que están creciendo en qué mediastino. Están creciendo en el mediastino medio. Es una placa en axial
en ventana de mediastino. Y en el coronal, obviamente, es toda esta pelota que está por acá, un poco rodeando un poco la tráquea, ¿no? Toda esta cosa de acá. ¿Qué serán todos estos? Que son como bolas, un montón de bolas, 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 bolas y más bolas. Linfonodos, adenomegalias, adenopatías. ¿Por qué crecen los ganglios? Por muchas cosas, ¿no? Pero siempre hay que saber lo más frecuente. Siempre tenemos que ir de lo general a lo particular, ¿no? Uno de mis alumnos con ganglios crecidos en todo el mediastino, ¿en qué pensaría primero? En TB. Segundo, en linfoma. Tercero, en leucemia. Cuarto, en metástasis ganglionar de algún cáncer de otra parte del cuerpo. Y luego en otras cosas. Si fuera un médico gringo, primero pensaría en sarcoidosis. Como soy médico perucho, pienso en eso. Pero, ¿cuántos médicos de exportación tendré de esta clase? Por lo menos, no sé, unos 10 o 15. ¿No es cierto? De mi promoción en neoclásicas, de los 5 radios que hemos ido, 5 han quedado para Perú y 2 para extranjero. Si todos se quedasen acá, en 4 años no habría trabajo para médicos, ¿no? ¿Cuántos médicos somos en el seguro? En todo el salud de todo el Cusco, 500. Si cada año salen por lo menos 100 alumnos de acá y unos 50 o 60 de la nacional, en 5 años eso estaría lleno. Pero siempre hay trabajo, ¿por qué? Porque la gente está andando por todo lado, ¿no? Por todos lados está andando la gente. De mi promo de la USA, ¿cuántos gringos hay? 5. 5 los United. De mi promo que éramos 25. O sea, son 5 gringos. Y así, ¿no? O sea, la gente anda por todos lados, medicina siempre tiene su espacio. Siempre tiene su espacio. Hace tiempo ya estaba viendo qué universidades pueden postular para dar los STEM para los United. Y no estaba Argentina. Me fui un par de documentos. Yo mismo, pam, pam, pam. Y ahora, si ustedes revisan la lista de universidades que pueden postular para ser médicos en los United, está la Andina ahí. Me parecía raro, me veía la Amiga y no veía la Andina. ¿Qué pasa acá? Decía. Pero ahora está ahí. Que los que quieren ser gringos, ya pues normal, son gringos también. No pasa nada. Los médicos pueden trabajar en todo el mundo. En todo el mundo. Solo tienen que estudiarlo. Y vencer su Step 1, su Step 2 y nada más. En el Step 1 tienen que estudiar todo lo que pasa. Cuando uno se hace viejo como yo, ¿qué va a poder estudiar? Ya no sabe nada, ¿no? Cuando eres joven y acabas la carrera y te preparas para el ENAM, para el internado, sí podías vencer un STEP. Se ve en la lista, por si acaso, ¿no? O si quieres ser gringo, ¿no? No me fue tan mal la segunda. En Europa te ven algo de promoción. La primera vez sí, parecía chino. En Europa te convalidan el título sin mayor cosa. Para Europa, solo basta con hacer papeleo. Por los United no, hay que vencerlos usted. Para todos hay entonces. Listo, entonces depende de dónde estés. Depende de dónde estés, quién sea tu paciente, qué edad tiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo haría más o menos si yo pienso llevar a uno de mis alumnos así, le hacen tomografía, le paso el cuello por todo lado, ¿no? Le paso el cuello en el cuello. ¿Tendrá ganglios en el cuello? Ya, de repente tiene. ¿Tendrá ganglios en la región inguinal? De repente tiene. ¿Tendrá ganglios en la fosa supraclavicular? De repente tiene. Porque si veo un ganglio en el cuello, ¿de dónde le haré la biopsia? ¿Me meteré al mediastino o le sacaré del cuello? Del cuello, de que está la mano. No lo abriré el tórax, ¿no? No es cierto, o sea. Pero si no hubiese ningún ganglio en ningún lado, obviamente hay que hacer a veces biopsia de médula ósea. Está más al alcance que eso. Y si no hay nada, ya tengo que entrar al mediastino. Pero primero tengo que entrar a centros fáciles. ¿De acuerdo?
Itza, ¿qué te ha oído? Sí, ya me pregunto. Otra vez quiero preguntarte. ¿Qué hay en la placa posterior anterior en este paciente? Una masa regular. Una masa redondeada ahí. ¿Cómo son los ángulos? Son medios no tan obtusos, no medio obtusos. Pero está borrado el mediastino. Si está borrado, está haciendo silueta con él. ¿Ya? Yo alegremente le voy a decir quiste típico. Si me preguntas, me muestras esta placa a los que hacen limpieza en el hospital, ¿qué te van a decir esto? Que es un quiste atípico. ¿Ya? Porque siempre una bola, quiste atípico. Pero todas las bolas no son eso, ¿no? Hemos dicho que yo necesito para localizar esa masa ver en la placa lateral. Y en la placa lateral, ¿dónde está esa masa? Sobre la columna y tiene bordes definidos. Si está sobre la columna, posibilidades, que la patología sea de mediastino posterior o podría ser de pulmón. La placa no me da para más. El radiólogo dice, háganle tomografía. Sí o sí. Y en la tomografía hay una masa que nace acá de la foramina, o sea, del canal raquídeo, crece destruyendo la vértebra. Como los nervios van por así, vienen así los nervios pegados a la costilla, destruyen todo el arco costal y se asocian a una masa de partes blandas de bordes definidos que en la placa se ve así como una bola redonda. La realidad es que es esto de acá. ¿Qué voy a hacer? Como está cerca la piel, me meto con una biopsia acá, le tomo biopsia y sé el diagnóstico. Pero por lógica y por estudio teórico, ¿qué crees que me salga en la biopsia? Yuseli Quispe. Un mieloma múltiple. No creo. Mieloma múltiple sería lesiones críticas en todos los huesos. Pero, ¿cuáles son los tumores más frecuentes del mediastino posterior? Pues la idea eso de repente sí podría ser, todo puede ser en medicina. Pero lo más frecuente que puede salir en una lesión de mediastino posterior, ¿qué cosa es? Tumores neurogénicos, o sea, schwannomas, neurinomas y esas cosas. ¿Okay? Lesiones del mediastino posterior son principalmente tumores neurales. ¿Okay? ¿Y todas las cosas hay con frecuencia en el hospital? Con frecuencia no, pero sí hay. Siempre tenemos, al menos uno o dos. Esto tenemos de vez en cuando y es algo peligroso. Es algo peligroso. ¿Ya? Se llama el signo de diafragma continuo. Mi pregunta es, si el diafragma está apoyado en el corazón o el corazón apoyado en el diafragma y hacen silueta, ¿por qué acá se ve una línea negra? Porque una densidad diferente se ha metido entre ellos, ¿no es cierto? Y esa densidad diferente, ¿qué puede ser? Aire. Aire. ¿De acuerdo? Aire. ¿Ok? Entonces sospecho que hay un neumomediastino. Pero si regreso a mi placa normal, la primera, mi placa normal, y si me concentro, ¿hay una línea negra rodeando el corazón o no? Sí. Acá hay una línea negra. ¿Ven esta línea negra o no? Sí. La veo, pero no existe. ¿Todo lo que se ve existe? No. Cuando te metes en un carro y estás en una pista, al fondo ves agua o no. Y cuando te acercas, ¿hay o no hay? No hay. No hay. ¿Eso qué es? Simplemente una ilusión óptica. ¿Ya? Y esa ilusión óptica en el borde del corazón se llama fenómeno de Mach. Efecto Mach se llama. Efecto Mach. El radiólogo y el médico ve una línea acá. Acá ve una línea, será un hemotórax. Si me concentro lo veo. ¿No es cierto? Ahí está. Es una placa normal. Por eso que cuando me voy a un patológico,
tengo dudas si es o no es real. El diagrama continuo no se ve. Entonces, si me voy acá al mediastino, veo el diagrama continuo, ahí sí sospecho que hay un nemo-mediastino, y sí o sí me voy a tomar a pie. Con esto no afirmo que hay un mediastino, solo sospecho un, porque yo sé que hay efectos que pueden ser dudosos. En cambio, en la tomografía no hay efectos. Bueno, esto es una capa de aire rodeando el corazón, y el corazón está en el mediastino. Tengo aire rodeando el mediastino. ¿Eso cómo se llama? Neumomediastino. ¿Y qué significa traducido al español? Que hay perforación de la tráquea, que hay perforación de esófago, o una gran infección metida en el mediastino. Y el neumomediastino es algo ominoso, es algo peligroso. Si lo veo, significa que mi paciente puede estar queriendo visitar a San Pedro. ¿Ya? Y de repente debe hacerse un testamento. ¿Ok? Entonces, si ustedes son los pacientes que van a dejar como testamento su computadora, su celular y 4 trajes de ropa. No creo que tengan más para dejar. Wow. De acá a 10 años sí van a tener algo para dejar. ¿Okay? Por ahora, por lo menos van a dejar un cuarto más para sus hermanos. Van a tener la satisfacción de dormir solos en su cuarto. En una casa solito para él, la herencia para él. Antiguamente las familias, ¿cuántos hijos tenían? Como conejos, ¿no? Y tú preguntas a tus hijos, ¿cuántos hijos son? Como 10. Si se moría, en todas las familias, hasta en las mejores familias se morían 2 o 3 niños. Siempre. Si preguntan, no hay ninguna donde todos hayan vivido. Se morían 2 o 3. Los demás se alegraban. Había más comida. El menor ya no usaba la ropa del mayor, usaba ropa de estreno. En cambio, la promoción de ustedes todos tienen su ropa ideal, porque solo son 2 semanas. O uno. Y las nuevas generaciones no quieren tener hijos. Para mantener la especie, cada mujer debe tener 2 hijos. Está pronosticado que para el 70 entramos en despoblación fuerte. Ayer me encontré con leí en el periódico, ¿no? La cigüeña visitó 20% menos del Perú el año pasado. Me llamó la atención. Vino la neonatóloga para que le pase el quick. Le pasé el quick y le pregunté. Doctora Yarra, la jefa del neonato en el seguro. Doctora, ¿estaban naciendo más niños o menos niños? Menos niños. Y lo peor de todo, unas viejas de 35 años, niños chiquititos, todos feos. Entonces, es cierto, lo del periódico, no es irreal. ¿A qué edad una mujer llega para tener hijos? 35 años. Hace 50 años, ustedes que ya tienen como 22 años o 21, ¿cuántos hijos ya tendrían? Unos 5 siquiera. Desde los 15 años tienen las mujeres hijos, ¿no? Solo hace 50 años ya tendrían 5 hijos ya. Y eso les ha muerto uno otra vez. Entonces, está pronosticado claramente eso, que desde los 70 entramos en una despoblación fuerte en el mundo. Va a haber pocos niños. Pocos. Felizmente ya no voy a estar. Por eso que esté entrando con fuerza ahora medicina regenerativa. ¿Para qué? Para que la gente pueda vivir más y mejor. Si no hay jóvenes, ¿quién mantiene a los viejitos? Recuerden que la fuerza laboral joven tiene que mantener a los mayores en la parte económica en un país. Si ya no hay poco niño, poco joven, ¿cómo se mantiene? Simplemente la gente mayor tiene que durar más. Tiene que durar más. Por eso estoy investigando mucho la metformina, ¿no? Para vivir más. Es una de las primeras drogas que está casi para aprobarse para vivir más. La metformina. Barato, baratino más. Está casi para aprobarse ya. Pero existen otras cosas y otras cosas que están en plena prueba. Que de repente los tengan viviendo ustedes hasta más de 100 años.
Bueno, pero si te da un neumomediastino, no va a servir para contar. Porque el neumomediastino es algo que te puede matar. Puede matar a tu paciente. Y eso lo hago rápido. Listo. Hasta ahí mediastino. ¿Preguntas? En la placa lateral, ¿qué veo aquí? Nada. Pero en la placa lateral ya veo una obturación del receso costofrénico posterior. ¿Por qué? Porque la placa lateral es más sensible que una PA para derrames. En esta placa ya veo el signo del menisco, obturación del seno, y acá también veo menisco. Pero acá veo un menisco grande y acá un chiquito, porque la placa lateral es más sensible. Acá veo un menisco y acá un supermenisco. Mensaje, la placa lateral es más sensible que la placa PA para derrames. En la placa PA, ¿qué tengo que ver? El receso costofrénico, que tiene que ser profundo, como un cacho profundo. En la placa lateral, receso costofrénico izquierdo y receso costofrénico derecho que se superpone. Cuando hay derrames, entonces se va a tapar. Se va a tapar la columna cuando hay derrames. ¿Okay? Teóricamente, según el libro, con 175 de líquido se me obtura el seno en una placa PA. Y con solo 75 ya tengo obturado el receso costofrénico posterior. Obviamente son números. Ya les hemos mostrado en la práctica. Y en la práctica, obviamente, todo puede ser más o menos relativo. ¿Ya? Es relativo. Yo puedo preguntar, obviamente, por teoría. Según el libro de tal cosa, porque todo libro dice tal cosa, otra cosa. ¿No? Obviamente, eso yo no pregunto porque acá no hay que hacer números, sino hay que ser práctico. Tipos de derrame. Hay dos grandes tipos de derrame. Derrames libres, que son libres, que hacen caso a la gravedad. Si estoy parado, el derrame, ¿dónde va a ir? Hacia mis pies. ¿Ok? Este paciente está echado, pero tiene una parte de un derrame que está colgado en la parte anterior del tórax. ¿Por qué está colgado? Porque está loculado. Está loculado. Hay tabiques que están sosteniendo ese derrame que no hace caso a la gravedad. Los derrames libres generalmente son transudados. Los loculados generalmente son exudados. La ecografía me da con cierta precisión si hay tabiques o no hay tabiques. ¿Por qué? Siempre es bueno pintar el tórax. ¿Ya? Yo te hago una ecografía, te paso el quick en la espalda, veo cuánto líquido tienes. Digo, tienes 800 de líquido y te pinto la espalda por donde te pueden hacer una toracocentesis. ¿De acuerdo? Si es tranca de hacerlo, tenemos que hacer los radiólogos porque tenemos que mirar la aguja por donde entra. Pero sí podemos hacer derrames chiquititos, nosotros los radiólogos. Viendo, hay que ver lo que podemos. Entonces, si pregunto en mi examen cuál es el mejor método para ver un derrame pleural, calcular y ver si es loculado o no loculado, la respuesta que es ecografía. Ecografía. Tomada por el doctor Flores en su consultorio en la Avenida Los Incas, 1827. Torre 300, oficina 307. ¿De acuerdo? La respuesta es completa por si acaso, ¿no? Todo lo que os he dicho. Dirección, todo. ¿Ya? Era gracioso, ¿no? Ya había que calificar a mi hija los exámenes. Papá, ¿por qué has hecho poner direcciones de consultorio en los exámenes? Bueno, algo será dicho. Antes sí escribían los alumnos, ¿no? Como eran pocos alumnos, daban el examen para desarrollar. Ahora como son hartos, ya queda claro, ¿no? En tomografía, el derrame está pegado a la espalda del paciente. O sea, es un líquido. ¿Cuántas unidades Hansen tendrá si le pongo un ROI? De 0 a 20. De 0 a 20 unidades Hansen. ¿Ya? No se pide tomografía para derrames. Se pide por otras cosas. Pero si hay un derrame, tengo que saber cómo se ve, ¿no? Se piden por un tumor y también tiene derrame. ¿Ya? Y tengo que saber cómo se ve una toma. ¿Ok? Hay un derrame, esos derrames loculados pueden ser engañosos. ¿Qué tengo en la placa? Tengo acá una masa de contornos bien definidos y tengo signo de la embarazada. ¿Esto podrá ser un tumor de pared? Sí. ¿Podrá ser un derrame loculado? Sí.
¿Qué tengo que ver? Los arcos costales. ¿Están rotos o no rotos los arcos? Si están rotos los arcos, debe ser un tumor. Pero como no lo veo claramente, ¿qué necesito? Una tomografía. Y en la tomografía me dicen que esto tiene 18 unidades Ganzfeld. Yo pienso que cosa es entonces un derrame. ¿De qué tipo? Lobulado. Lobulado. Debe ser un exudado. Si fuera un libre estaría tirado para abajo haciendo caso a la gravedad. ¿No es cierto? ¿Todo lo que se ve existe? No, no tiene que verse, ¿no? Lo que estoy explicando ahora, ¿no? ¿Por qué se cae mi lapicero? ¿Existe? Sí. ¿Se ve? No. Listo, se acabó. Entonces, hay de las dos cosas. Hay cosas que tú ves, pero no existen. ¿De acuerdo? Y hay cosas que no ves, pero existen. Estoy recontra enamorado, ¿lo veo? No. ¿Existe? Sí. Por eso hago locuras. ¿No es cierto? Si no, le preguntaremos a César y a Cleopatra. ¿No es cierto? Listo. Entonces los médicos tienen que ser así, ¿ah? Y saber claramente. Los pacientes tienen que saber claramente eso también. Cuando le explican algo, o sea, no necesariamente tienen que verlo, pero existe, o al revés también. Un médico es un tipo culto, debería serlo, por lo menos. Tiene que saber de todo. El paciente te puede interrogar. Si no sabes, ¿qué tienes que hacer? Posponer. Elegantemente. El paciente pregunta algo, doctor, ¿y qué vamos a hacer? Su caso es tan interesante que va a ser debatido en una junta médica el día de mañana. Nos vemos el viernes. ¿Listo? ¿No es cierto? Un médico tiene que ser astuto. Para eso que tiene 20 segundos que le estoy diciendo. Antes de responder, 20 segundos. Entonces, vaya a interrogar, ¿no? Doctor, ¿y esto? ¿Cómo es el problema? Ahí te hubieras dicho cómo se responde elegantemente. Digo, no sé. ¿Cómo quedó? Mal y grosero. Ahora, si eres radiólogo no tienes problema, ¿no? Porque los radiólogos los cuidamos. ¿Ya? En eco puedo verlo más o menos. Más o menos. Litzandra Quispe Álvarez. ¿Qué veo en la placa PA? En la parte de pulmones. ¿Qué será? Letra C. Ya más o menos en base de patrones. Parece una masa, ¿no? Una masa. Y esta es otra masa. Pero yo sé que para decir masa, estoy repitiendo bastante, y estar seguro, siempre requiero mi placa lateral. ¿Por qué en la placa lateral, esa letra C, ahora se ve ovalada, alargada? ¿Por qué será? ¿Dónde está esa masa? ¿En qué parte anatómica del tórax? Ahí en tu libro, ¿no? Tu libro debe estar ahí en los que me han presentado las diapositivas. Eso se llama derrame fisural. Es un derrame que está en las fisuras. ¿Y cómo se llama? Tumor fantasma. O tumor evanescente. Tumor evanescente. ¿De acuerdo? Se da en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, que se llena de líquido en las fisuras. Pero le da un par de pacientes diuréticos y desaparece. Por eso la ignorancia es atrevida. Cuidado que miren esto y digan, wow, tienes un tumor, tienes un quiste atírico, qué miedo. Primero mira tu placa lateral. Si en la placa lateral eso no se repite como una bola, obviamente no es una bola. Y aparte coincide con las fisuras.
Y en tu libro de Felson has estudiado lo que es el derrame cisural, tumor evanescente, tumor fantasma, que en pacientes con ICC y desaparece cuando la ICC se mejora. Listo. Asunto solucionado. El Harrison es un derrame laminar. ¿Sí? Puede tener un montón de nombres, probablemente. Bien. Los derrames son caprichosos, ¿no? Pueden ser tumores evanescentes, lobulados, libres, y también pueden ser esto, derrames subpulmonares. En los derrames subpulmonares, obviamente el líquido está bajo el diafragma, ¿no es cierto? En este caso normal, la distancia entre el diafragma y la burbuja gástrica es más o menos de 5 milímetros, que es lo normal. Pero en este caso, la distancia entre el diafragma y la burbuja gástrica es como, qué sé yo, de 2 centímetros. El receso no está muy obturado, como pueden ver. Casi no está obturado. Acá sí el diafragma está alto, ¿no? El diafragma está un poco alto y está un poco obturado, pero no es lo clásico. ¿Eso qué puede ser? Hay sospecha de un derrame subpulmonar. ¿Ya? Vino con esta placa un colega en la residencia. Me dijo, Flores, una pasada de QI, tengo esta placa. Vi la placa, sospecha de subpulmónico. Le pasé el QI, había como 500 por acá y acá unos 400. Y él dijo, yo estoy fregado. Debe ser TB, ¿no? He dicho tuberculosis, vagos, borrachos y médicos. Él cumplía con la tercera, médico. Su biopsia de pleura, tuberculosis, su kilo de pastillas, y a la semana estaba ya trabajando en el hospital, pero tenía que tomar, creo, por 6 meses, un año creo que toma pastillas para eso. Pero se diagnosticó con esta placa. La placa era igualita que esta, parece que fuera de él. Es del libro, obviamente, pero idéntica a la placa. Que no se necesita de un paciente con esta placa, que es un derrame, hay que mandar a pasarle el QI. ¿Ya? Para asegurarse si es un derrame o no es un derrame. Zuleika Rojas. En esta placa que tengo en acaso. No, eso no es acaso. En acaso es algo que eso el libro dice, pero mi pregunta es que hay en acaso concretamente. Tú respondes lo que yo te interrogo, no otras cosas. Y la respuesta debe ser concreta. ¿Qué hay en acaso? Perfecto. Esa es la respuesta. No se ve el diafragma izquierdo, es la respuesta. No se ve. ¿Por qué no se ve? Muy bien, porque algo de la misma densidad está pegado a él. ¿Ok? Y ese algo de la misma densidad debe ser un derrame, pero este paciente, como esta placa es una P, debe estar medio echado, ¿no? Debe estar así. Si el paciente, el líquido se ha desplazado y por eso se ve así. Pero, obviamente, me queda la duda. ¿Qué tengo que hacer? QI. En el Felson ponen una placa lateral, ¿no? Pero no usamos en la práctica. En la práctica usamos QI. QI. ¿De acuerdo? Porque el QI es buenazo, ¿no? La gente lo movemos, lo inclinamos y diagnosticamos. Un derramín. En el espacio pleural no solamente puede haber líquido, también puede haber aire. ¿Qué pasa cuando hay un neumotórax? La pleura parietal se separa de la pleura visceral y el pulmón se colapsa, se atelectasia. Se llama atelectasia pasiva o por compresión. ¿De acuerdo? En la tomografía es muy fácil de ver un neumotórax, ¿no? Porque acá tengo la pleura visceral y acá tengo un neumotórax. En el libro de Herring dice, si este espacio es más de 2 centímetros, el paciente requiere un tubo. Pero yo mejor diría, ¿cómo está tu paciente? No tratar placas, tratar pacientes. ¿Ya? Yo prefiero ver al paciente.
¿Qué pasa en este paciente? Primero, en acaso el diafragma derecho está abajo. En tiene no veo nada. En mucha, el corazón está metido hacia el lado izquierdo. Y en patología pulmonar no veo trama en el borde externo. Acá no hay vasos. No hay vasos. Porque esta es la pleura visceral. ¿Y esto qué cosa es? Un neumotórax. Un neumotórax a tensión. ¿Qué tengo que hacer con mi paciente rápidamente? Meterle un tubo con una trampa al vacío. Si no, se me fríe el paciente. Y luego voy a aparecer en el periódico por homicidio culposo. ¿De acuerdo? O sea, ser médico es una responsabilidad. ¿Ya? Uno tiene que ser responsable. ¿Ok? En medicina no se requiere mucho genio. ¿Cuántos genios requiero yo para especialidad? Uno. En cirugía, un genio nomás. En ginecología, un genio. Ese genio va a resolver los casos difíciles. ¿Qué necesito? Médicos responsables. Si hay un caso, al toque lo soluciona. Porque la mayoría de casos son sencillos. ¿El parto qué cosa es? Una cosa natural y una cosa contra natura. Natural. La mayor parte de casos van a ser sencillos. Pero hay algunos que han sido fabricados con poco cariño. Entonces, les aparecen medio chuecos, medio torcidos. Tienen que hacer cesárea, bueno. Eso es medio complicado, ¿no es cierto? ¿Okay? Esto debe ser el signo de la botella, ¿no? Signo de la botella. ¿Ok? ¿Qué tengo en mi botella? Aquí está, agua y aire. ¿Qué se llama entonces eso? Hidroneumotórax. De repente a este paciente le han pulsado el tórax para sacar el líquido, pues se produce eso, ¿no? Una embarazada. Acá veo su cabeza, acá veo su pancita de mujer embarazada y acá sus pies. ¿Qué significa? Que la patología puede ser de pleura, de hueso o de músculo. Le han hecho tomografía y ¿qué encontramos? El hueso está erosionado. Hueso erosionado y masa de partes blandas. Entonces es patología de pared de hueso. ¿Ya? O sea, no pensar que esto es un trámite oculado siempre, no se pueden ser muchas cosas. Por eso el libro dice el espacio pleural y extrapleural. ¿Cierto? Hay que tener cuidado con las bulas que pueden simular neumotórax. Las bulas pueden simular neumotórax. Hay que tener cuidado también porque cuando estos se revientan, pueden producir neumotórax espontáneos. Los neumotórax, ¿por qué se dan? Generalmente son por accidentes de arma blanca, por balas, por fracturas de costillas, por esas cosas. Segunda causa de hematomas de los neumotórax producidos por los médicos. Cuando metes el catéter venoso central, punzas acá la yugular, pero picas la pleura y haces un neumotórax. Cuando quieres hacer un derrame, una biopsia de pulmón, punzamos, hacemos un neumotórax. Pero espontáneamente, ¿por qué se produce? Generalmente por ruptura de unas bulas. ¿Ya? Ruptura de bulas. Vamos a ver en la siguiente clase lo que son las cavernas. Estos huecos vamos a ver ya en el patrón, en la siguiente clase de patrones. Ahora tenemos exposición y quiero saber solamente directo al caso clínico. Quiero que me entren a los casos clínicos. Con tumor de células germinales mesentéricas, para lo cual se le ha pedido una radiografía de tórax de póster anterior. Como observamos en la flecha, en el círculo podemos ver que el ilio va a estar visible a través de una lesión. ¿Qué lesión? En estas partes, que va a ser una masa. Y como vamos a observar acá, también puedo observar un catéter inyectable que va a ser para la tomografía.
Y voy a hacer preguntas concretas a la ciencia, ¿ya? Preguntas concretas. Ahí no más pongo. No, 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 entero. ¿Quién es el número 1? Hay una opacidad en el espacio retroestimado. ¿Qué características tiene esa opacidad? Cuando uno describe una opacidad, tiene que decirme primero qué densidad tiene. ¿Qué densidad tiene? En raíz de que solo hay 5 densidades, ¿no? ¿Qué densidad es? Agua. Agua. ¿Hace silueta con quién? ¿Con quién hace silueta esta opacidad del espacio claro retroexternal? Con el corazón. Con el corazón. Así concretamente. Si es silueta con el corazón, esa opacidad debe estar ¿en qué mediastino? Anterior. Anterior, perfecto. Y yo tengo que sí o sí hacer una tomografía. ¿Esa tomografía es con contraste o sin contraste? ¿Qué es la letra A? Es la ortosíntesis. Muy bien. ¿Qué es toda esta cosa de acá? Es una masa. Es una masa de bordes definidos que es fácil de biopsiar. ¿Y qué es esta parte de acá que estoy señalando acá? Es un derrame pleural. Perfecto. Es un derrame pleural. Entonces, si bien es cierto, yo tengo la 5T, y en este caso un tumor a células germinales, ¿ya? Es un tumor de gente joven. Células germinales podría ser metastásico, ¿no? Porque hay células germinales que dan metástasis ahí. Pero en general, si no lo puedo biopsiar, eso es fácil. Y lo debo biopsiar. ¿Qué tengo en la placa PA en este paciente? Concretamente, en la palabra mucha. Hay el mediastino está más ancho. También hay una desviación de la tráquea. Muy bien. Tengo mediastino ancho y desviación de la tráquea. Perfecto. ¿Qué hay en patología pulmonar? En patología es un pilomo. Sí, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en patología pulmonar, concretamente? ¿Dónde? Señálamelo, píntalo. ¿No ese? Ya, está bien. Perfecto. Esta opacidad que has pintado, esta última, opacidad homogénea de bordes definidos, ¿será de pleura o de pulmón? ¿Por qué? Porque está Isabel, embarazada. No. ¿Qué signo característico hemos dicho que se llama esto? ¿El signo de qué? Embarazada. El signo de la mujer embarazada. Radiopacidad con densidad de agua, de contratos definidos. Ya, dependiente, yo ya sé que depende de la pared. Ahora, no sé si es de pleura o de pared. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Una tomografía. Y en la tomografía, aún estoy en problemas, ¿ah? Porque creo que es una ventana de mediastino y no de huesos. No veo bien el hueso. No sé si esto puede ser un nódulo de partes blandas, ¿ya? O puede ser un derrame, ¿no? Es un engrosamiento pleural. Es por eso lo que se llega a la enfermedad metastásica. Muy bien. Toda esta masa, ¿en qué mediastino está? Anterior y medio. El mediastino anterior, ¿de dónde a dónde es, teóricamente? Es desde el espacio retroesternal hasta la línea anterior a la tráquea, detrás del corazón. El medio, Desde la línea, desde la tráquea hasta 1 centímetro por detrás del borde anterior de las vértebras. y el posterior, Todo lo vertebral.
Muy bien, entonces el posterior es 1 centímetro por detrás de la vértebra. Sí. Es decir, entonces compromete el mediastino anterior, compromete el mediastino medio y compromete el mediastino posterior. ¿Correcto? Correcto. Hemos dicho que las lesiones no han leído su libro de Felson, ¿no? Ni su gel. No, las lesiones, las enfermedades. Y por eso hacen lo que les da la gana. Pero es de, yo soy una lesión de mediastino anterior nomás. ¿No? Aquí en la práctica, ¿qué estoy viendo? Que es una masa que se mete a todo. Que se mete a todo. Y esto, según dicen, hace un timoma invasivo, ¿no? Por eso que el radiólogo nunca se ha atrevido. El radiólogo dice, es una masa que compromete el mediastino anterior, medio y posterior y se encuentra adyacente al callado aórtico. Eso te va a decir el radiólogo. No te va a decir el radiólogo que esto es un timoma, jamás. Sería un loco. Hemos dicho que los radiólogos solo vemos 7 enfermedades. ¿Cuáles son las 7 enfermedades? Infecciones, inflamaciones, tumores, traumatismos, metabólicas, congénitas y del desarrollo. Los radiólogos solo dicen que es un tumor del mediastino, nada más. Mediastino anterior, medio y posterior. No dicen timoma. ¿Quién dice timoma? Los patólogos. Los patólogos. Entonces, a los que les guste hablar de un montón de enfermedades, ¿qué van a hacer en su vida? Patólogos. Y también van a ser los mudos, los que no les gusta hablar con la gente. ¿Qué van a ver? Láminas. Levantas su lámina y le dice, mamacita linda, te quiero, te adoro, la ves, una laminita linda, ¿no? Pero hay los habladores, pues, los que les gusta hablar. Serán internistas, clínicos, psiquiatras. Les gusta hablar con la gente. Los radiólogos somos más o menos mudos, pero no tanto. No tanto. ¿Ya? Entonces, ese tumor es del mediastino anterior, medio y posterior. ¿Cuál es su origen? Tampoco lo veo claramente en la placa porque no veo compromiso de hueso, no veo nada, ¿ya? Medio complicado el caso. Pero quiero que entiendan eso, que la radiología llega hasta cierto punto. Luego la han biopsiado y ya se ha sabido que es un tumor metastásico, agresivo, no sé cuánta vez más. Bien. ¿Qué señala la flecha delgada? Adenopatía paratraqueal. ¿Qué señala la flecha gruesa? Adenopatía paraesofágica. Retrotraqueal. ¿Qué señalan estas flechas de acá? ¿Qué son estos? ¿Dónde están localizados? ¿En qué mediastino están estos ganglios? Anterior. ¿En qué mediastino están estos ganglios? En el medio. Igual, los ganglios no han leído su libro, ¿no? Y se meten al anterior y se meten al medio. No digo ustedes, digo los ganglios. Los ganglios no han leído su libro y hacen lo que les da la gana y se meten al anterior y al medio. ¿Qué debe ser eso? Linfomas, leucemias, TB, depende de quién sea. ¿No es cierto? Y la letra F, ¿qué significa? Derrame pleural. Derrame pleural, perfecto. Muy bien. ¿Qué señalan en la placa lateral estas flechas negras? Pequeñas derrames pleural. Obturación del receso esofrénico posterior, que sí puede ser un derrame pleural. Derrame pleural nomás. Y voy a pasar el QI para ver qué volumen tiene y si lo puedo expulsar o no. Concretamente. Estas placas inclinadas no hacemos. ¿Qué es todo esto de acá? Primero, ¿qué estudio es este? Este es el vital. Un coronal. Un coronal. ¿F qué significa? Derrame pleural. ¿Y qué será esta parte blanca que está para acá? Esto que está así pintadito bonito, ¿qué será? Atelectasia pasiva por compresión. Muy bien. ¿Y la parte negra qué será? Pulmón sano. Pulmón sano. Tengo derrame, tengo el pulmón colapsado y tengo la parte del pulmón sano. ¿Qué voy a hacer con este paciente? Más o menos para hacer su diagnóstico, una toracocentesis. Tengo que sacar este líquido para mandar a estudiar y ver de qué se trata el problema. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Dónde está mi punto láser? ¿Dónde está mi pluma? Aquí está.
¿Qué será este triángulo que estoy señalando por acá? La cisura. Un derrame en cisura. ¿Y qué será esto? Líquido en cisura. ¿Qué es esto de acá? La fisura mayor. Fisura mayor con líquido. ¿Y esto? Fisura menor con líquido. Es un recurso. Listo. ¿Están listos para su pasito?